Bueno, a ver, el técnico de Colombia hizo 5 sustituciones con respecto a la formación que jugó el partido frente a la selección de Perú. Entraron David Machado, John Lucumí, Richard Ríos, Hamilton Campas y Luis Díaz. Salieron Durán, Borja, Arias, Cucho Hernández y Mina. 5 cambios en la titular. ¿Cómo influyeron esos cambios, Diego, en el rendimiento de Colombia en el partido? Pues César, empecemos por mirar que cuando usted tiene los 3 volantes que tenía el equipo, era un equipo más equilibrado. Richard Ríos, y también viene en el nivel individual, Richard Ríos volvió a jugar bien, que no lo venía haciendo, Lerma recuperó, y con Kevin Castaño creo que hicieron un grupo en el medio para impedir que nos llegaran con facilidad. Esa línea de 3 fue fundamental. Claro, ya la presencia de Lucho Díaz, César, es un jugador desequilibrante. Es que Lucho, ¿qué más dice uno? ¿Sí? Y Lucho da alternativas. Y a mí me gustó, por ejemplo, lo de Machado. Sí, Machado bueno. falla en la jugada que decía Steven comenzando el partido, un gran pase de James. Pero a mí, por ejemplo, me gustaba la pareja Davinson Sánchez-Lucumí. El error, sí, vamos a sentenciar a Lucumí hoy por su... No, yo no creo. Pero es un jugador que le da seguridad. Pero hay una situación que hay que analizar más a fondo. ¿Sabe cuál? Lucumí va muy bien a los costados. Es muy rápido, va bien Hizo a los cierres. Hizo un par de cierres notables. Claro, igual que Davinson. Primero la actitud, César. El orden que tuvo el equipo. La manera como cuando tenía toda esa línea de los 3 volantes y tapados los costados, uno de ellos siempre salía a presionar para acompañar a Lucho Díaz en el inicio de las jugadas. A mí me gustó la personalidad que tuvo el equipo, ¿sí? Porque nunca fue inferior. Hasta en los vaciadones que se metieron al final, en las palabras que le dijo Otamendi a Richard Ríos, ese Richard Ríos es jodido. Sí. Tuvo carácter y tuvo valentía. Sí. Eliche, ¿cómo influyeron los cambios en el rendimiento del equipo? Es que después de tener una imagen tan triste como fue ese partido en donde no se le veían ni ganas a los jugadores. El de Perú. En el partido ante Perú. Encontrar una selección hoy con una disposición, yo creo que desde cómo se afronta en la cabeza el partido hasta cómo termina saliendo con los pies. Ver una pareja de centrales que realmente a mí me gustó mucho. Los laterales hoy estuvieron, había coordinación, pero creo que el punto más importante fue tener un medio campo que venía a jugar y era desde donde partía la idea de cómo estaba jugando, la intención de juego que tenía Colombia. Presionaba, ganaba y de esa manera lográbamos recuperar balones en el medio campo que permitían utilizar a un Lucho Díaz que con espacio y en el 1 contra 1 es fenomenal y fantástico. Yo creo que lo que hoy pasó con Colombia fue que fue un equipo coordinado, que muchos levantaron el nivel, que había concentración, excepto lo que termina pasando al final del partido. Bueno, ya Diego y Licha hablaron del medio campo que fue extraordinario, pero yo creo que lo más importante fue que tuvimos al mejor jugador por lejos que tiene el país. Lo de Lucho Díaz es extraordinario. Y lo tuvimos brillando, ¿no? Brillando porque el gol es de una César, categoría. A Lucho, yo he visto partidos donde lamentablemente se trabaja no para que él quede en ventaja. Sí. Y a Lucho hay que tratar de dejarlo en ventaja. ¿Qué es una ventaja? Una ventaja cualitativa es que él tenga estos duelos 1 contra 1. Él generalmente en los duelos 1 contra 1 gana. Y Lucho hoy en un par de duelos 1 contra 1 en el primer tiempo, en la primera al final no ve a Muñoz, saca un remate. Y en la segunda, rapidito, deja a su defensor, se mete al área donde rozarlo es hacer un penal y termina siendo un gol de antología, como el gol de chilena que le hizo a Brasil, como los 2 de cabeza que le hizo en Copa América, como los 2 a Brasil. Además le hace a los grandes, como a los ¿no? 2 de Brasil en la eliminatoria. No, Lucho es un jugador, pero absolutamente extraordinario. La selección, mire, así como en Argentina se trabaja para que Messi quede en ventaja, en lo que mejor pueda hacer Messi. En Colombia tenemos que trabajar para dejar a Lucho siempre en ventaja, porque él nos va a sacar adelante. Bueno, ya voy con Steven. Don Juan Sebastián Vargas, ¿dónde está usted en este momento en el estadio? Estamos en la zona de la rueda de prensa, César, esperando al técnico Néstor Lorenzo, que por ser el técnico visitante será el primero en llegar a este recinto, que es un restaurante, una cafetería del estadio de River, y lo acondicionaron para la rueda de prensa. ¿Cómo sintió usted el partido, lo que sucedió, los 90 minutos, el 1-1? ¿Terminó con piedra como nosotros o no? Sí, totalmente. Es que César no nos puede pasar la de nosotros siempre de querer engañar a los árbitros cuando no hay nada, y terminamos, yo creo que más que ganando un punto, perdiendo 2 por lo que se había hecho durante todo el compromiso. Así que
duele y obviamente con los colegas que estábamos al lado, porque los hinchas colombianos estaban muy arriba, no pude ver la sensación de ellos, pero con los colegas colombianos que estábamos al lado, obviamente la piedra fue porque se perdió cuando el técnico Lorenzo ya está haciendo el arriba a este lugar. Bueno, estamos pendientes de Juan Sebastián Vargas para conocer lo que el técnico Lorenzo manifieste. Steven, lo que produjeron los cambios y las cosas buenas de Colombia en el partido. No, pues No, perdón. Pues me preguntaron a mí hasta dónde sé. No, lo veo todavía alicaído, pero tiene cosas buenas que me decir. molesta. Y yo creo que hoy se deben destacar cosas, ¿sí? Cosas muy, muy positivas. Pues yo no tengo nada que celebrar. El 1-1 no lo celebro de ninguna manera. No, el 1-1 no lo celebro. Si le pregunto esta mañana, ¿usted celebraría el 1-1? ¿Qué me hubiera respondido? Distinto, se lo contestó muy bien Juan Felipe cuando uno ya ve el contexto de lo que fue el partido y de lo que fue el minuto a minuto. Pero usted no cree que empatar en Buenos Aires ante el campeón del mundo, ya clasificado, sin presiones. Estuviste a 15 minutos jugando con uno menos para ganarlo. Pero no quiero volver a caer ahí porque usted me preguntó algo y le quiero contestar. No, yo creo que la personalidad del equipo, el orden del equipo y la intensidad, yo creo que hoy por muchos pasajes Colombia volvió a ser intensa y eso era justamente lo que había perdido la selección. Sí, un segundito, sí. Steven. Juan Sebastián con el técnico Lorenzo. ¿Juan? No, lo de Lucho. No, entonces acabe Steven, vale. Ya voy con él. No, entonces estábamos hablando de la intensidad que la recuperó Colombia, por muchos pasajes la vimos, y la dinámica. Mire que hoy recibían los jugadores en la mitad del campo, tenían 2, 3 opciones de pase, eso no lo vimos en la ciudad de Barranquilla, entonces creo que también eso es importante. Ahora, creo que hoy el, comillas, jugador que en ataque deja la imagen un poquito más gris es Campás, pero eso tiene una razón de ser. Y es que a pesar de... A mí me gustó, y tiene razón, pero a mí me gustó. A mí también me parece que hizo un gran trabajo Campás. Puede que ofensivamente no haya tenido la posibilidad de Lucho. Pero eso tiene una respuesta. Eso tiene una respuesta, bueno. Que Lucho, a pesar de que estaba supuestamente como falso 9, difícilmente uno puede decir que jugó como falso 9. Se tiró mucho más a la punta. Claro, y Campás se tiró un poquito más adentro. Entonces eso ayudar a marcar. Eso lo complicó un poco a Campás. Entonces eso tiene una razón de ser. Ahora, mi pero es por qué a 40 y pico grados en Barranquilla, no en el partido contra Perú, pero en muchos partidos ha dejado Lorenzo a James los 90 minutos y hoy no lo dejó los 90 minutos. ¿Para qué toca el equipo? Pero yo, por ejemplo, hoy vi a James en una actitud un poco más decidida, corriendo y tratando de marcar y de ayudar un poco, ¿no? Él no lo puede hacer. No, y en el primer tiempo James estuvo a la altura de lo que estaba proponiendo el partido. Lo que pasa es que ya se fundió. Además tuvo 2 jugadas importantes. Y sus compañeros corrían y hacían el esfuerzo más grande. James cuando recibía, trataba de recibir, él siempre se posiciona muy bien y cuando tira el pase que le tira a Machado. El pase a Machado y el pase a Ríos para el remate fue importante. En el podio del partido, James está en qué posición. No, ya vamos a mirar el podio, pero le pregunto a usted que siempre pues ha reclamado la intensidad de Colombia y que de pronto condiciona el funcionamiento del equipo a la presencia de James. Hoy el equipo jugó bien con James durante 73 minutos. No, pero déjame en esta. ¿Lucho jugó mejor que James? Sí. ¿Campás jugó mejor que James? Sí. Yo creo que están igualados. Yo creo que por ahí están. ¿La línea de 3 jugó mejor que James? Sí. Los 3. ¿Los laterales jugaron mejor que James? Machado. Sí, y los centrales también. Muñoz no. ¿No? Bueno. A mí tampoco me parece. ¿Los centrales jugaron mejor que James? Sí. Davinson. No, y Lucumí también. Lucumí sí, no bien también. O sea, James vendría estando que como en el puesto 8 o 9 del partido. Mire, cuando fuimos a destacar en el partido, Diego dijo una cosa que compartí. Todo el equipo jugó bien. Aquí no hay que destacar, aunque Lucho hizo el gol y marcó la diferencia, yo creo que hay que destacar el trabajo colectivo de Colombia. Claro, pero siempre a mí me parecería un poco, y voy a utilizar una palabra dura, un poco mezquino decir que James estuvo por ahí en el 8º o en el 9º lugar pero entre los mejores de Colombia. Pero es que no es mezquino. ¿Cuál es? ¿Por qué dado? Mejor dicho, es como si James uno no pudiera decir que jugó mal o que jugó bien. Si hemos dicho 1000 veces que juega mal. Si uno lo destaca, y hemos dicho 1000 veces que no debió jugar los 90 minutos. Si uno dice que no jugó un buen partido, ¿qué dijimos de James contra Perú, Liche? Entonces, porque lo odiamos. No, pero no, eso no lo meta aquí, que aquí Liche nadie odia a nadie. Aquí somos periodistas serios, de mucho recorrido.
recorrido. dentro de Aquí la nadie odia a calificación que James. hacemos de los jugadores, James, A James, no está entre ¿qué los primeros dijimos? 5. De acuerdo. Ah, bueno. ¿Qué dijimos de Entonces no James digas contra que es Perú? mezquino decir que Bueno, están está en la bien, posición quito la séptima palabra. o Discúlpame, octava. no voy a quitar yo creo la que- palabra. Pero pues tratar de condenar hoy a James. Pero César, no sé. pero César, es que ¿quién lo está condenando? Usted me Nadie. pregunta a mí cómo vio a James. Bien. Usted me pregunta a mí. Espérame, Juan, un segundito. ¿Qué pasó, Paulo? Hubo una jugada que al final echaron atrás, había gol de Ecuador, una salida de Pervis Estupiñán, pero no, el central determinó en asistencia de su juez que había fuera de lugar posición ilícita para Ecuador y el partido sigue 0-0, minuto 53. Muy bien, don Juan Felipe. Porque es que usted condena y usted dice que le parece mezquino No, condenar. lo mezquino borro. Pero bueno, Discúlpeme, lo me cambia- exageré en la palabra. Pero lo cambia por, Gracias, doña pero lo Liche. cambia por Quito la palabra. condenar a James poniéndolo octavo. Yo creo que no lo estamos condenando. Usted iba a dar la lista de las grandes acciones de James. Yo tengo una en la cabeza que es espectacular, que es un pase genial a Machado, que Machado se ese fue pierde. increíble. Que eso creo que son los primeros 5 o 6 minutos de juego. Sí. De resto, lo vi trabajar bien para el equipo, tratar de hacer un esfuerzo, venir a cerrar por derecha, es algo que a él le cuesta mucho y no es su fuerte, pero la verdad dejó la vida en eso, lo Por eso trató digo que de estuvo hacer. a la altura de Pero lo que de estaban ahí, haciendo de sus ahí, compañeros. de ahí a lo extraordinario que hizo Lucho, de ahí a lo extraordinario que fue la línea de 3, de ahí a lo muy bueno que hizo Machado por su banda, de ahí a lo muy bueno que hizo Davinson Sánchez, yo la verdad no veo un partido extraordinario, destacado de James. Me ¿Con parece un cuánto lo partido calificaría? Normal. ¿Con cuánto lo calificaría? Yo creo que con una calificación de 7 puntos. Sí, No, es pero está bueno, bien. 7 Para James es bueno, bastante pero bueno. Es que En yo Buenos nunca- Aires contra Lo que pasa es Argentina que yo es nunca he buenísimo. dicho malo. Lo que pasa es que yo a Lerma, Castaño y a Ríos hoy los marco de 8 para arriba. Está bien. Es que yo a Lucho lo marco de 9 para arriba. Es que yo a Machado lo marco de 8 para arriba. A mí no me pareció malo lo de Muñoz. Yo a Muñoz lo vi presionando por dentro No, porque nadie dijo James... que fuera malo. marcando pero fue que muy no les bueno. yo lo vi, es más, Aunque la un par de jugada, veces lo la jugada del desacomodaron. pase de James nace de una presión de él De él, en una cierto, zona de James. cierto. Él presiona, él se sale de su banda, presiona, ya recuperamos la pelota, se la dan a James y James con su calidad la filtra. Entonces, yo vi a varios jugadores haciendo mejores cosas que hoy James. ¿Qué dijo Lucho Díaz? No, Lucho Díaz le preguntaron sobre el final, cómo se siente con el resultado y habló un poquito de eso que nos pasa tan seguido, que es perder sobre los últimos minutos los resultados. Liche, su podio hoy pero partiendo no lo vamos a de ver. lo que dice Juan Felipe. ¿Está el Lucho? Aquí lo tenemos. Lucho Díaz hablando de qué nos pasó. Sí, por supuesto, tenemos muchísima, digamos que rabia, frustración por el resultado, porque habíamos hecho un partido casi excelente, porque hubiera hecho excelente si hubiéramos sacado el resultado que queríamos, que eran los 3 puntos. Entonces, nada, muy frustrados, tenemos que seguir ganando mucha mentalidad, porque por pequeños detalles se nos escapa, se vio reflejado hoy. Y nada, tengo que rescatar lo que hizo el grupo. Nada más, tenemos que descansar para lo que se viene, que es mucho más importante. Sentían que venían de punto y terminaron dejando una imagen que creo que sorprende hasta inclusive en Colombia de aquellas críticas. Sí, no. Como te dije, teníamos que venir a buscar el resultado. Sabíamos que podíamos dar un golpe fuerte acá. Tenemos buen fútbol, grandes jugadores. Cada jugador viene de ser campeón en su club. Entonces, nada, vienen a aportar de igual manera acá en la selección. Como te dije, hay que seguir ganando en los pequeños detalles, que creo que es mucho más importante que en lo futbolístico. Muchas gracias. Dale, papá. Buenas noches, Daniel Muñoz, jugador del seleccionado colombiano de fútbol. Bueno, Daniel, venían prácticamente como punto por cómo se estaban dando las circunstancias para ustedes en el seleccionado Colombia. Fueron banca durante gran parte del partido, pero no lo pudieron sostener. Buenas noches, un saludo muy especial para todos. Sí, pienso por ahí que por ahí se nos van los 3 puntos, pero sabemos de la calidad de Argentina. Por algo son la mejor selección, no se le podían dar espacios en la mínima que le dimos. Allá está. Nos vamos quizás con un sabor amargo porque habíamos manejado muy bien todo el partido, pero bueno, así es el fútbol, toca reponernos, levantar cabeza y ya mirar en lo que viene. Más allá del sabor agridulce... Daniel Muñoz, hombre importante en la selección Colombia. Vamos a hacer una pausa, vamos a escoger el podio del partido. Pero me deja decir algo de James. En la selección Colombia, Diego, y vamos a ver el gol completico para analizarlo bien. Y cuando terminó el primer tiempo, yo por eso le decía a César que destaco todo el equipo. Sí. Porque James estaba tirado a zona derecha, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos ataques hizo Argentina por esa zona? Ninguno. Por eso, entonces estaba cumpliendo una gran labor. Y corrió y luchó. Estuvo Hizo a la el altura. pase de Machado
¿sí? Y además le da cosas diferentes. Y el de César. Ríos. Es que sí, recuperar es importante, pero James le da velocidad al equipo. Por eso yo digo, entrar a Carrascal es un poco acelerado, ¿cierto? Y frío tal vez. Y pierde mucho balón. Aquí los perdió casi todos. Entonces, hay helado. momentos que se necesita tener la pelota, retroceder el balón, tocarlo a los costados, y fue lo que nos faltó cuando Argentina se vino encima. Para mí sí, James ha jugado un muy buen partido. ¿Qué calificación le pone usted? Yo a James 8. 8. Sí, a mí me gustó. Había un jugador me para gustó. hacer Además, eso que dice Diego. lo vi rechazando hasta de cabeza en el área, César. A Sí, mí sí. Hubo un gran Sí, 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 sacrificio una de pelota James. Sí, donde hoy estuvo entregó rechazando. todo. Me pareció un jugador Un gesto de muy moral buen nivel. bonito, lo de la coronación a Luis Díaz, no crea Claro. que eso es un mensaje Y le Sí, digo algo positivo en el y le grupo. digo Es la algo, segunda vez César, que lo hace. cosas que no se ven en la cancha. Con James nos respetan más, Sí, eso es claro. Con James Lucho mentalmente crece. Incluso con el Sí, árbitro tuvo un claro, gesto de y capitán que fue importante. Claro, recuerda Pidiendo la el Sí. reclamo que va y le hace Messi, Pidiendo pero la roja. James le habla, sí. Pero le digo, César, con James hay jugadores que se sienten más tranquilos. Sí, y un detalle, Juan, con Messi de James, que vale la pena contarlo. Sí, un momento del partido, creo que es en el segundo tiempo. donde Después de seguramente- la expulsión. Ah, Juan ok. Y Felipe. aprovecha. A ver, lo que pasa es que cuando se da el intercambio de banderines, no se saludan. Sí, no. Messi no le da le da la como el- cara. No le da el un abrazo espacio. como es normal. No, ni la mano. Ni la mano. Nada, no lo determinó. ignora. Sí. Mano a los árbitros, mano nada al capitán. Y después, Messi rencorosito. y después en el Messi es segundo tiempo, jodidito. cuando la expulsión se ve que se hablan y se tapan la boca, pero hay un momento donde James se suelta la boca y se ve decir que, ¿pero qué? Yo no dije nada. ¿Por qué? Como si ¿Yo le estuviera por qué? reclamando Messi. Yo no Ya dije se había nada. dicho en la semana que había muchos jugadores de Argentina, entre ellos Messi, que estaban molestos con una declaración que dio hace ya un tiempo James, en la que dijo que por temas extrafutbolísticos Argentina le había ganado la final de la Copa América a Colombia. Es más, a eso se había referido públicamente el entrenador, el técnico, Scaloni, había hablado de eso. Y Messi aprovechó ese espacio para hacerle el reclamo. Bueno, Giovanni, ¿sigue ganándole Brasil a Paraguay en la primera derrota de Alfaro? No, ya terminó el partido, César, ganó Brasil 1-0. En el resumen, Vinicius Junior sale lesionado en el segundo tiempo. Paraguay muy complicado defensivamente, no generó una opción de gol y Brasil mereció el triunfo. Muy bien, hacemos una pausa, vamos a analizar el gol y el podio de la selección Colombia.